Bueno, vamos allá. Hoy vamos a sumergirnos en una de las leyendas urbanas más desconcertantes y, la verdad, más fascinantes del siglo XX. La historia nos plantea una pregunta que desafía todo lo que creemos saber. ¿Es posible que alguien, sin más, desaparezca en 1876 y vuelva a aparecer en el mismo sitio sin haber envejecido un solo día en 1950? Empecemos por el principio. Nuestra historia arranca en una noche de verano, en un lugar que, bueno, es el centro del mundo para muchos, Times Square. Imaginen la escena. Es junio de 1950, sobre las 11 de la noche. Los teatros de Broadway están echando el cierre y las calles son un hervidero de gente, coches, luces, y de repente, en medio de todo ese caos, aparece un hombre que no encaja, para nada. Los testigos lo describen con un hombre de unos 30 años, pero su ropa era de otra época. Llevaba una levita, pantalones ajustados, un sombrero de ala ancha, vamos, como sacado de una película del siglo XIX. Y su cara era de pura confusión, como si no entendiera nada de lo que veía a su alrededor. Antes de que nadie pudiera siquiera acercarse a él o preguntarle algo, la situación dio un giro trágico. El hombre, completamente desorientado por el ruido y las luces de los coches, dio un paso en falso hacia la calzada. Un taxi no pudo esquivarlo y lo atropelló. Murió en el acto. Y aquí es donde un simple y trágico accidente de tráfico empieza a convertirse en un misterio de los que hacen historia. Cuando la policía llegó y examinó el cuerpo, las pistas que encontraron eran de otro tiempo. Fíjense en este detalle, porque es clave. A pesar de la violencia del atropello, la ropa del hombre estaba prácticamente intacta. Y no solo eso, parecía nueva. Su traje anticuado, sus botas, todo estaba en perfecto estado, como recién comprado. Al registrarle los bolsillos, la cosa se puso todavía más rara. Encontraron unas tarjetas de visita a nombre de un tal Rudolf Fentz, unos $70 y, atención, un recibo del cuidado de unos caballos. Cada objeto era una pieza de un puzzle imposible. El dinero, por ejemplo. Los billetes eran auténticos, pero llevaban más de 70 años fuera de circulación. Y aún así, estaban impecables, sin una arruga. Pero la pista definitiva, la más increíble de todas, estaba en ese recibo. El recibo era de un establo, por el cuidado de un caballo y el lavado de un carruaje. Y la fecha que figuraba en él era junio de 1876. El caso cayó en manos del capitán Hubert B. Rimm, de la Oficina de Personas Desaparecidas. Se enfrentaba a un misterio sin precedentes, la búsqueda de la identidad de un hombre que literalmente parecía un fantasma. Rimm empezó por lo básico, buscar el nombre Rudolf Fentz en las guías de la época. No encontró nada, pero dio con un Rudolf Fentz Jr. Tirando de ese hilo, los investigadores llegaron a una dirección donde se encontraron con una mujer ya anciana que resultó ser la viuda de ese Rudolf Fentz Jr. ¿Y lo que esta mujer les contó? Bueno, lo que les contó fue lo que convirtió este caso en una auténtica leyenda, una historia familiar que había quedado casi en el olvido. Ella les explicó que el padre de su difunto marido, el Rudolf Fentz original, había desaparecido muchísimos años atrás. Una tarde de junio de 1876 salió de casa a dar su paseo habitual para fumarse un puro y, simplemente, no volvió. Se lo tragó la tierra. Paremos un segundo a pensar en la magnitud de esto. Un hombre de unos 30 años desaparece en 1876. 74 años más tarde, un hombre con su mismo nombre, su misma apariencia y su misma edad aparece de la nada en Times Square. Es alucinante. Con esta historia increíble sobre la mesa, el capitán Rimm necesitaba una última pieza para confirmar que no era una simple coincidencia, necesitaba un registro oficial. ¿Y lo encontró? Rebuscando en los archivos, dio con el informe de persona desaparecida de 1876. Y era perfecto. El nombre, Rudolf Fentz. La edad aproximada, 30 años. La descripción de la ropa, levita, sombrero, pantalones estrechos. Todo coincidía de una forma que daba escalofríos. Claro, un caso así desafía toda lógica. Durante décadas ha alimentado todo tipo de teorías, que si fue un deslizamiento temporal, un salto entre dimensiones, pero ¿y si les digo que la verdadera explicación es mucho más terrenal, pero igual de fascinante? Porque la historia de Rudolf Fentz es ficción. Todo nació de un relato de ciencia ficción de 1951 titulado I'm Scared, del escritor Jack Finney. La historia estaba tan bien escrita y era tan convincente que con el paso del tiempo la gente empezó a contarla como si fuera real. Y así fue como una historia de ficción se transformó en una de las leyendas urbanas más famosas del mundo. Así que al final la pregunta no es si la historia es lógica o no, la pregunta de verdad interesante es
¿Cómo puede un simple relato calar tan hondo en la cultura popular hasta convertirse en leyenda? Nos hace pensar en el poder que tienen las buenas historias y, por qué no, en lo mucho que nos gusta creer en lo imposible.